Supercrack Estrella presenta pinturas rupestres de Val Camonica. Viajeros del tiempo. Supuestos orbes fueron captados en las montañas, merodeando fuentes de energía de Edolo Brescia en Italia. Petroglifos de Val Camonica con una cruz cristiana en sus manos. Solo un viajero del tiempo pudo saber de la cruz de Cristo y dibujarla en la tierra en una época donde quedaban milenios para la llegada de Cristo. El Valle de Val Camonica, situado en la provincia de Brescia en los Alpes italianos, es famoso por albergar la mayor colección del mundo de arte rupestre, con más de 200.000 petroglifos tallados sobre roca arenisca y repartidos por diferentes áreas. Pero lo que es más asombroso todavía es que los más antiguos datan de la prehistoria, del Paleolítico Superior, y los más modernos del siglo XIX, abarcando un período de más de 10.000 años de historia. Por ello fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. La gran mayoría de los petroglifos más antiguos fueron realizados durante los 8.000 años anteriores al primer milenio antes de Cristo. La mayoría de los más modernos fueron realizados desde la Edad del Hierro por los Camuni, el pueblo que todavía habitaba la zona en tiempos de los romanos. Todos ellos se reparten entre los 8 diferentes parques arqueológicos creados en los municipios del valle. Así, las primeras representaciones se remontan al Mesolítico, milenio antes de Cristo, y habrían sido obra de cazadores-recolectores nómadas, que dejaron talladas en las rocas imágenes de ciervos y alces, algunos heridos con lanzas. En el Neolítico, entre 5.500 y 3.300 a.C., el desarrollo de las prácticas agrícolas y los primeros asentamientos permanentes trae nuevos motivos artísticos como las figuras de perros, cabras, toros y los elementos geométricos, rectángulos, círculos y puntos que podrían ser representaciones topográficas de los nuevos terrenos cultivados. Durante el Calcolítico o Edad del Cobre, fueron apareciendo nuevos símbolos como figuras humanas, arados y otras herramientas, armas y diferentes animales, así como elementos astrales. Motivos que se fueron estilizando durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en el segundo milenio antes de Cristo, y a los que se añadieron otros representando cabañas, laberintos, huellas y escenas de caza. En total, los petroglifos pertenecientes a la Edad del Hierro son un 70-80% del total, siendo por tanto el período más prolífico. Entre ellos destaca el llamado Mapa de Bedolina. El Mapa de Bedolina se trata de uno de los mapas topográficos más antiguos que se conocen, grabado sobre una roca plana de arenisca de 9 metros de largo por 4 de ancho, en la que se representan cultivos, caminos de montaña y pueblos en torno a la localidad de Bedolina, en el municipio de Capo di Ponte. Consta de 109 elementos o patrones topográficos que datan de entre los años 1200 a.C., representando caminos, guerreros, animales, cabañas de madera, e incluso una rosa comuna. La rosa comuna es uno de los símbolos más curiosos encontrados entre los petroglifos de Val Camonica, de ahí que haya sido adoptado como emblema por la región de Lombardía. Se trata de una línea serrada que serpentea alrededor de 9 marcas de cazoleta, típicas del arte prehistórico, y que aparece representada tanto de forma simétrica, la más frecuente, como asimétrica o en forma de esvástica. Se cree que es un símbolo solar relacionado con el movimiento astral que evolucionó hacia un tipo de amuleto de la suerte, datándose las tallas entre los siglos VII y IAC. La gran mayoría de los petroglifos están creados en lechos de roca formados subglacialmente y en superficies glaciares erráticas, descubiertas por el último retroceso del glaciar que creó el valle, que retrocedió hace unos 15.000 años. Muchas de las tallas se realizaron durante el período 8.000 años antes de la Edad del Hierro, primer milenio AC, mientras que los petroglifos del último período se atribuyen al pueblo Camuni mencionado en fuentes latinas. La tradición de los petroglifos no termina abruptamente. Se han encontrado grabados, aunque en muy pequeño número, no comparables a una gran actividad prehistórica, de la época romana, la Edad Media e incluso pueden ser contemporáneos, hasta el siglo XIX. La mayoría están realizadas con la técnica de la martellina, menos con grafiti. Rosa de Camun. Astronautas, 6000 a.C. Norte. No, a veces, los números simplemente se apilan sin ningún orden aparente. Otros parecen tener una relación lógica entre sí. Por ejemplo, una imagen de una ceremonia religiosa o una escena de caza o lucha. Este enfoque explica el esquema de las imágenes, cada una de las cuales es un ideograma, en el que no se encuentra el objeto real, sino su idea. Su función se refiere a ritos ceremoniales, conmemorativos, iniciáticos y apaciguadores. Primero en el ámbito religioso, y luego también en el ámbito secular, que tuvieron lugar en ocasiones especiales, únicas o repetidas.
Entre los símbolos más famosos que se encuentran en Val Camonica, se encuentra la llamada Rosa Camuna, Camuna Rose, que fue adoptada como símbolo oficial de la región de Lombardía. Luego de muchos viajes a Italia, finalmente, pude alcanzar el yacimiento arqueológico de Val Camonica. Era un viejo pendiente. Desde que en mi adolescencia conocí las teorías de Erich von Däniken sobre los enigmáticos petroglifos del Valle Italiano, uno de los más extensos en los Alpes, quise visitar el lugar, un paraje de ensueño emplazado en la Lombardía, entre las provincias de Brescia y Bérgamo. Mi querido Filippo Sarpa y otros investigadores italianos, como Andrea Dalbon y Roberto Lombardini, ya habían estado en la zona recopilando distintos testimonios de avistamientos ovni, una constante en enclaves con tanta historia como Val Camonica. Pero, ¿por qué? Tal vez, el fenómeno que se reporta en estos centros arqueológicos esconde un vínculo con los dioses de la antigüedad. Fue así que en julio de 2022 se formó un grupo internacional, de unas 40 personas, para visitar este auténtico lugar de contacto. Recorrimos cada rincón que esgrimir a las maravillosas incisiones rupestres, compartimos una conferencia en el museo local y, desde luego, vigilamos el cielo acuciosamente durante nuestra excursión. Efectivamente, en el lugar se desarrolla una importante actividad ovni. Contemplamos el veloz y errático paso de distintas luces plateadas y doradas que irrumpieron en la noche estrellada, arrojando hermosos pulsos radiantes que estaban fantásticamente sincronizados con nuestros pensamientos y conversaciones. Una interacción con ellos en toda regla. Pero hubo algo más que llamó poderosamente mi atención. Durante nuestras caminatas en el bosque percibimos una clara presencia. Era la sensación de estar siendo acompañados y vigilados por algo, muy poderosa, lejos de cualquier pensamiento mágico o sugestión. Algunos, incluso, llegaron a ver al visitante, una alta figura, ataviada como un viejo chamán con ornamentos y adornos sobre su cabeza. Aquello nos observaba en silencio, con autoridad, haciéndonos sentir que los visitantes éramos nosotros y no él. ¿De qué se trataba? Grande fue nuestra sorpresa cuando autoridades vinculadas al Museo de Val Camonica nos confesaron que sabían de la existencia de ese guardián. Lo hemos visto caminando en medio del bosque. Incluso, su imagen ha surgido en medio del fuego durante alguna ceremonia ancestral celebrada en el parque, cerca de la piedra mayor de petroglifos. Le llamamos Cernunnos, me dijeron a boca de jarro. Cernunnos es una entidad de la mitología celta, asociada a la protección de los animales y lugares de naturaleza. Se le suele representar con cuernos de ciervo, una vieja costumbre chamánica que nos lleva a la conexión espiritual con ciertos animales, su símbolo y mensaje, así como el secreto de ciertos clanes tribales integrados al tótem. Sea como sea, algo, o alguien, desde otro plano de realidad, se ha estado manifestando en este santuario arqueológico. Y un detalle no menor. Estas manifestaciones parecen estar conectadas con las apariciones de ovnis. La explicación más sencilla, desde un punto de vista ufológico convencional, es que el fenómeno ovni no tiene necesariamente un vínculo con la presencia de un ente espiritual, ajeno a la hipótesis extraterrestre de los ocupantes de los ovnis. Sin embargo, considero que en los lugares de contacto convergen distintas realidades en donde todo es posible. Independientemente de la naturaleza extraterrestre o interdimensional que yace tras el incómodo porcentaje inexplicado de los ovnis, hay otras fuentes de manifestación que podrían estar conectadas, actuando en conjunto, e incluso ser ecos de una fuente desconocida. Una fuente que los antiguos habitantes de Val Camonica conocían, y muy bien. Creo que la clave está en los petroglifos más antiguos. Y, aunque no comparto al pie de la letra las interpretaciones del bueno de Däniken, resulta evidente que algo interactuó con los antiguos chamanes de los Alpes italianos. Cuando las piedras hablan, los petroglifos de Val Camonica cubren la friolera de un período de 10.000 años. Se estiman que son más de 300.000 grabados, por lo tanto nos hallamos ante la colección de arte rupestre más grande del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, una auténtica biblioteca o nave del tiempo que nos hará viajar desde el Paleolítico Superior hasta el siglo XIX. Desde luego, me fue imposible examinar todos los grabados, así que acudí a los más representativos, especialmente aquellos que se realizaron hace miles de años y muestran escenas desconcertantes, como por ejemplo, la famosa imagen de los astronautas, hoy muy desgastada, ajena a la vista del público por su difícil ubicación en una gran roca que ladea un precipicio. Pero logramos llegar al lugar. Examinamos los símbolos. Y estos nos hablaron a continuación. Les comparto algunas fotografías de nuestra inolvidable expedición a Val Camonica. Una imagen vale más que 1000 palabras.
La rosa de Camunian es un culto ancestral, milenario, que a decir del afamado arqueólogo Emanuel Anati era un símbolo solar conectado con los movimientos astrales. En Val Camonica hay al menos 84 grabados de este símbolo, con distintas variaciones. Actualmente es el emblema de Lombardía. Es aquí donde desde mi punto de vista parece sujetar una cruz de Cristo en sus manos. En Italia, por ejemplo, se encuentra el Valle de Val Camonica, protegido por la UNESCO, que posee alrededor de 200.000 de petroglifos que van del Neolítico a la Edad de Hierro, por lo que es la colección más amplia de arte rupestre de toda Europa y el mundo. Entre ellas, se encuentran algunas que han sido tomadas por los abonados a la teoría de los antiguos astronautas como expresiones de seres de otros planetas, por la forma de casco que se ven en sus cabezas, aunque para los arqueólogos son solo una expresión de un ritual. Esta serie de petroglifos cerca de los Alpes centrales, hacen ilusión a dos extrañas figuras humanoides que parecen utilizar cascos similares al de los astronautas y extrañas armas representan a seres extraterrestres que llegaron a la Tierra en la antigüedad. El polémico arte rupestre de Val Camonica. Val Camonica se trata de un valle que se ubica en los Alpes cerca de Austria. Desde que comenzó su exploración en 1909, se han encontrado más de 140.000 petroglifos sobre roca arenisca, siendo la colección de arte rupestre más amplia de toda Europa. Dentro de esta extensa gama de dibujos y arte, se encuentran dos extrañas figuras que han generado mucha polémica, especialmente entre los teóricos de los antiguos astronautas. Algunos científicos que apoyan la teoría de que nuestro planeta no solo ha sido visitado por seres de otros mundos en el pasado, sino que además son los responsables de nuestra evolución, ven estas imágenes como una clara confirmación de esta hipótesis. Las figuras también parecen vestir trajes protectores, similares al de los astronautas modernos y empuñan, lo que parecen ser, armas de fuego. Los investigadores concluyeron que estas figuras también tienen alrededor de 10.000 años de antigüedad, como el resto de los 140.000 petroglifos restantes. En pocas palabras, pudieron haber sido talladas por los mismos responsables. ¿Realmente son seres de otros mundos? Actualmente, muchos científicos e investigadores escépticos dudan de la veracidad de estas figuras, aunque no dudan del resto. Aseguran, incluso, que en el caso de ser auténticas, no necesariamente tienen que ser representaciones de los antiguos astronautas. De hecho, lo más probable es que se traten de dioses. Los círculos que se cree son cascos, podrían ser halos que representan su divinidad junto a la luz que emanan. Los expertos se basan en que, la mayoría de estas figuras pertenecen a la Edad de Hierro. Durante ese periodo, los antiguos italianos eran muy creyentes del dios del sol conocido como Invictus o Mitra. Esta deidad solía ser representada con un sol rodeando su cabeza. Incluso, los expertos sugieren que esta creencia deriva del antiguo Egipto, quienes adoraban a Ra y lo representaban con un disco solar en la cabeza. De igual manera que los primeros cristianos incluyeron el halo de luz en la representación de Jesús y todo ser divino, como los ángeles. No deja de ser curioso que estas figuras tan extrañas destaquen tanto en comparación al resto del arte en Val Camonica. Quizás no sepamos, al menos de momento, qué representan realmente estas misteriosas figuras, más allá de las teorías de entusiastas y escépticos. Un fresco bizantino pintado en las paredes de la Catedral Ortodoxa de Svetitskobeli, Mtskheta, Georgia, ha captado la atención de los ufólogos, ya que en él aparecen dos objetos cuyo peculiar aspecto recuerda al de los platillos voladores. Los supuestos ovnis forman parte de una composición artística del siglo XI que ilustra la crucifixión de Cristo y están representados como dos semicírculos, uno rojo y otro blanco, con tres picos saliendo de su base. Ambos están situados en el cielo, bajo las manos de Jesús. Tradicionalmente, los historiadores de arte que han estudiado esta pieza sostienen que los extraños objetos representan, en realidad, a ángeles de la guarda. Sin embargo, esta afirmación entra en conflicto con el hecho de que durante el período bizantino estos ángeles eran dibujados con alas. Según los ufólogos, estas representaciones implican no solo que durante la ejecución de Cristo estuvieron presentes los extraterrestres, sino que el mismo Jesús tiene origen extraterrestre. Estas inquietantes representaciones han dado pie a todo tipo de explicaciones. Estos objetos se corresponden a la frase bíblica: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso, y que el supuesto ovni rojo representaría la luna ensangrentada, y el blanco el sol. El método de ejecución. La crucifixión era un método de ejecución común en el mundo romano para criminales y rebeldes.
implicaba clavar a la persona en una cruz de madera, generalmente con clavos en las manos y los pies. Las horas de la crucifixión. Según los relatos bíblicos, Jesús fue crucificado alrededor del mediodía y murió aproximadamente a las 3 p.m. Esto llevó a la tradición cristiana de observar la hora de la muerte de Jesús en la liturgia, especialmente en el Viernes Santo. Recientemente, mi buen amigo Fran Mayer publicó una columna, aquí, sobre la posible existencia de extraterrestres. Señalaba que la fe cristiana no excluye la existencia de vida inteligente en otros lugares del universo, y que los militares han visto y rastreado ovnis o fanis, fenómenos atmosféricos no identificados. Y Fran testificó que él mismo ha visto ovnis. Yo mismo soy escéptico sobre la existencia de seres inteligentes extraterrestres. Curiosamente, aunque muchos han sido testigos de sus vehículos, nadie creíble, que yo sepa, ha visto realmente un ser extraterrestre. Lo que me preocupa no es tanto la existencia de vida inteligente extraterrestre, sino más bien, si es que existen, las implicaciones de su existencia en relación con Jesús. Como cristianos, cuando hablamos de la posibilidad de vida inteligente en otros lugares del universo, debemos tener en cuenta a Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto a imagen y semejanza del Hijo, pues Él es la imagen perfecta de su Padre. Ser creados a imagen y semejanza del Hijo no solo significa que los seres humanos poseemos inteligencia, la capacidad de conocer la verdad y de querer y amar lo que es bueno, sino también que nuestros cuerpos deben llevar la imagen de Dios. En efecto, la totalidad de nosotros, como seres humanos, es portadora de la imagen de Dios. La belleza del cuerpo humano atestigua la verdad de que también comparte la semejanza con Dios. De nuevo, si existe vida extraterrestre, no solo su inteligencia daría testimonio de su semejanza divina, sino también su cuerpo material. Esto es difícil de imaginar. Siempre que en la literatura, sobre todo en el cine, se representa vida inteligente no humana, el cuerpo del alienígena está desfigurado. Las orejas puntiagudas de Spock pueden poner de manifiesto que no es un ser humano, pero no hacen nada por realzar su belleza. De hecho, hacen que Spock parezca raro y poco atractivo. Spock puede ser más inteligente que un ser humano, pero es menos bello. En segundo lugar, a causa del pecado, no solo la humanidad fue estropeada, sino también toda la creación. El cosmos entero gime ahora en comunión con toda la humanidad, Romanos 8, 22, 23. Dado que los extraterrestres son miembros del cosmos, ellos también tendrían que verse afectados por el pecado de la humanidad. Lo absurdo de tal conclusión argumenta en contra de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Además, esta conclusión manifiesta igualmente la absoluta centralidad de la vida humana en el conjunto del orden creado. Aunque algunos puedan argumentar que es el colmo de la arrogancia plantear la supremacía exclusiva de la vida humana, esa afirmación expresa la dignidad que Dios nos otorgó cuando nos creó a su imagen y semejanza. En tercer lugar, y lo que es más importante, la existencia de extraterrestres inteligentes sería contraria al plan eterno revelado por Dios para toda la creación, para los seres humanos y, sobre todo, para el propio Jesús. Dios no solo creó todo a través de su Hijo, sino que también creó todo para Él, ya sean tronos o dominios o principados o autoridades o extraterrestres. Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1, 16, este permanecer juntos no se asocia simplemente con el Hijo del Padre como tal, sino específicamente con su estado encarnado. Es Jesús, como Hijo encarnado, quien reconcilia todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Colosenses 1, 15, 20, todo el cosmos fue creado para el Hijo de Dios encarnado, Jesús. Es como hombre que el Hijo de Dios reina supremo. Para él, como hombre, reinar sobre los alienígenas no humanos desafía la lógica, que solo se demuestra verdadera si los seres humanos solo existen dentro del orden cósmico creado. Esto se profesa más plenamente en el himno de Éfeso. Dios debe ser bendecido porque nos ha bendecido en Cristo, pues nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Asimismo, nos destinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo. Solo en Cristo son perdonados nuestros pecados mediante su sangre. Lo que Dios ha hecho es darnos a conocer con toda sabiduría y perspicacia el misterio de su voluntad, según el designio que estableció en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, a fin de unir en él todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Efesios 1, 3, 10, desde toda la eternidad, Dios eligió a la humanidad, y a todo el orden cósmico, para ser resumidos, levantados en Cristo, el Hijo encarnado del Padre.
Al final de los tiempos, somos subsumidos en la gloriosa humanidad resucitada del Hijo. Los extraterrestres inteligentes no tienen cabida en el esquema eterno de Dios. Todo su interés se centra en los seres humanos y en la humanidad de su divino Hijo encarnado. Del mismo modo, Dios Hijo no se aferró egoístamente a su divinidad, sino que se humilló a sí mismo, asumiendo la forma de siervo y, al hacerlo, fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9, 11. Todo el himno se centra en la obra salvífica que realizó como hombre. A causa de la obra humana de salvación del Hijo encarnado, el Padre le concedió el mayor de todos los nombres, Señor. En todo el cosmos, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe proclamar que Jesús resucitado, el Hijo encarnado, es el Señor. Jesús reina cósmicamente como hombre. No es Señor de los alienígenas no humanos, porque no existen. Así pues, aunque pueda ser divertido fantasear durante el período canicular del verano sobre la existencia de extraterrestres, tal ensoñación, si se considera real, puede causar estragos en el Evangelio, en particular en la primacía de Jesús como Señor cósmico encarnado de todo. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.